Reciban nuestro saludo al iniciar la quinta actividad orientadora de la asignatura Clínica Quirúrgica. En la misma se abordará la temática relacionada con los diferentes tipos de anestesia que le permite al médico integral comunitario y al cirujano participar en la atención médica de los pacientes que necesiten procedimientos quirúrgicos, ya sean electivos o de urgencia. Al finalizar la actividad serán capaces de reconocer la interrelación de los contenidos de la anestesia con las asignaturas precedentes, sobre todo con la asignatura Farmacología Clínica, identificar las indicaciones de la anestesia general y los diferentes métodos que son utilizados en la misma, describir los métodos utilizados en la anestesia regional, valorar la importancia de los métodos anestésicos locales para el trabajo del médico integral comunitario. Antes de comenzar el desarrollo de la actividad, debemos hacer un pequeño recuento de la anestesia, la cual es conocida desde tiempos remotos y por primera vez se acuñó el término en el siglo XVIII, cuando se utilizaba la esponja soporífera para producir anestesia inhalatoria, pero es el éter el primer producto que produjo una verdadera anestesia quirúrgica. Se reconoce que fue el doctor Morton quien realizó la primera demostración que abrió las puertas a la cirugía. Desde ese momento, los procedimientos anestésicos comenzaron un vertiginoso desarrollo. Primeramente nos podemos preguntar, ¿qué es la anestesia? Es la pérdida temporal o definitiva de la sensibilidad táctil, térmica, dolorosa o de otro tipo, la cual se clasifica en general y regional. En los pacientes que necesitan de cirugía electiva, ambulatoria o de urgencia, el médico de cabecera solicita la consulta de evaluación preoperatoria, la que es realizada por un personal capacitado, generalmente un médico anestesiólogo, el cual realiza una correcta historia clínica utilizando el método clínico, lo que le permite predecir el estado físico del enfermo, para lo cual utilizará la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología. Profundiza en la misma por tu libro de texto. Una vez que el médico anestesiólogo decide que el paciente está apto para ser sometido a tratamiento quirúrgico, se comienza con la medicación preanestésica, la que tiene como propósitos suprimir o disminuir la ansiedad del paciente, reducir el metabolismo celular, disminuir los reflejos nerviosos y producir un estado de amnesia anterógrada. Para ello se utilizan las benzodiazepinas, que puedes recordar de la asignatura Farmacología Clínica y profundizar en tu libro de texto. Para aplicar la anestesia se tienen en cuenta tres etapas fundamentales: la inducción, el mantenimiento y la recuperación. La inducción de la anestesia es el espacio de tiempo en que se realizan las maniobras para que el paciente se duerma y se le asegure una vía aérea permeable. La etapa de mantenimiento es el tiempo en que el paciente está dormido, relajado o no, y que permite la realización de la operación propuesta. Y por último, la etapa de recuperación, que corresponde al espacio de tiempo en que el paciente se despierta y se restituyen las actividades fisiológicas. Durante estas fases son utilizados diferentes medicamentos para mantener el organismo del paciente en un estado fisiológico, lo que revisarás en tu libro de texto. La anestesia general se define como un estado reversible de depresión del sistema nervioso central,
caracterizado por pérdida de la conciencia, hipnosis, de la sensibilidad, analgesia, de la actividad refleja, protección neurovegetativa y de la motilidad, relajación muscular. La misma es utilizada para las cirugías de gran magnitud. La anestesia general se clasifica de acuerdo a la vía de administración en inhalatoria, endovenosa, rectal e intramuscular, teniendo en cuenta al circuito en abierto, cerrado y semicerrado. Y otra clasificación es si hay reinhalación, existiendo entonces anestesia general sin reinhalación, con reinhalación parcial y con reinhalación total. La anestesia general tiene complicaciones que se dividen de acuerdo a la etapa de anestesia en que se encuentra el paciente. En la etapa de inducción se encuentran la broncoaspiración del contenido gástrico, el laringoespasmo y broncoespasmo, la hipo e hipertensión arterial, las alteraciones del ritmo cardíaco y descompensación de afecciones del paciente. Las complicaciones que se pueden producir por las maniobras de la intubación son las heridas de los labios, de los pilares amigdalinos, daños al esófago o la tráquea, sangramientos de las vías aéreas superiores, la intubación selectiva de un pulmón o la intubación esofágica. La complicación más temida de la etapa de inducción es la imposibilidad de intubar o ventilar a un paciente ya anestesiado, que provoca hipoxia y lleva a la parada cardiorrespiratoria y la muerte si no se toman medidas enérgicas para corregirla. Durante la fase de mantenimiento de la anestesia, las complicaciones más frecuentes que pueden aparecer son el shock por pérdidas sanguíneas o descompensación de afecciones asociadas. Entre las más frecuentes se encuentran trastornos del ritmo cardíaco, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca aguda y trombosis pulmonar. Otras complicaciones que se pueden presentar durante el mantenimiento de la anestesia son relacionadas con afecciones endocrinas previas, como diabetes mellitus, insuficiencia suprarrenal o hipo e hipertiroidismo. Otras relacionadas con una mala ventilación pulmonar son la hipoxia y la retención de dióxido de carbono, el distrés respiratorio y las complicaciones propias de la operación. La anestesia regional es una técnica anestésica que consiste en el bloqueo de la conducción nerviosa, sensitiva, motora y simpática, logrando con ello condiciones óptimas para realizar una intervención quirúrgica en el área bloqueada, sin necesidad de producir inconsciencia. La anestesia regional se clasifica en anestesia raquídea, anestesia peridural, anestesia paravertebral, anestesia plexal, troncular y terminal. Dentro de los tipos de anestesia regional está la anestesia raquídea, la cual es un bloqueo de la conducción nerviosa en la médula espinal, el que se logra al inyectar una solución de un anestésico local mediante una punción lumbar en el espacio subaracnoideo. Te recomendamos que revises la anatomía y fisiología del canal raquídeo en la asignatura Morfofisiología, al igual que la técnica de la punción lumbar. Las complicaciones que se pueden presentar durante el periodo intraoperatorio de la anestesia raquídea son hipotensión, bradicardia,
extensión del bloqueo por encima de la vértebra torácica 2 y anestesia raquídea total. Entre las postoperatorias se encuentran la cefalea postpunción dural, hematoma epidural, sepsis local, acceso epidural, meningitis, aracnoiditis y el síndrome de la cauda equina. La anestesia raquídea se encuentra contraindicada en la sepsis local, septicemia, enfermedades del sistema nervioso central, anomalías o deformidades del raquis, edades extremas de la vida, insuficiencia cardíaca, shock, hipertensión arterial no compensada, anemias graves, coagulopatías, sepsis generalizada, aumento de la presión intracraneal o que el paciente no dé su consentimiento. Para ampliar tus conocimientos sobre las mismas, revisa el libro de texto que aparece en tu CD. Otro tipo de anestesia regional conductiva es la anestesia peridural, la que se logra por un bloqueo de la conducción nerviosa a nivel de la médula espinal. Revisa en tu texto la anatomía y fisiología del espacio peridural, donde se coloca el fármaco anestésico. Las complicaciones de la anestesia peridural se dividen en inmediatas, mediatas o tardías. Entre las inmediatas se encuentran la inyección subaracnoidea inadvertida, la inyección endovenosa inadvertida, escalofríos, convulsiones, hipotensión arterial, síndrome de Horner, obstrucción nasal y la sobredosis de anestésicos locales. Las complicaciones mediatas o tardías de la anestesia peridural son lesiones traumáticas del sistema nervioso central como la radiculitis, el hematoma extradural, la perforación accidental de la dura madre que produce cefalea postpunción y la mielitis transversa. También se pueden producir infecciones como abscesos, meningitis y las lesiones por acción química como son el meningismo, la aracnoiditis adhesiva, el síndrome de isquemia medular en pacientes portadores de arteritis en casos de arteriosclerosis y diabetes mellitus. La anestesia local es la que se utiliza con mayor frecuencia, tanto en situaciones de urgencia como electivas. La misma se clasifica en anestesia troncular y terminal. Esta última puede aplicarse por diferentes vías: tópica, infiltrativa, por bloqueo de campos y refrigeración. La anestesia local está indicada para bloquear la sensibilidad en un área limitada y se utiliza para suturar una herida, realizar la exéresis de una pequeña tumoración superficial, tomar muestras de tejido superficial para biopsia, procederes que están al alcance del médico integral comunitario en los escenarios de la profesión. Para realizar la anestesia troncular es necesario conocer el lugar donde se sitúan los troncos nerviosos y sea accesible su bloqueo. Usualmente, el médico integral comunitario realizará la anestesia en troncos nerviosos finos, como la anestesia troncular de los dedos, tanto de las manos como de los pies. Para realizar la técnica de la anestesia troncular es necesario depositar el agente anestésico junto al tronco nervioso
que inerva el dedo, en la base del mismo junto a la primera falange. De esta manera se bloquean los dos troncos nerviosos que inervan el dedo, pudiéndose realizar cualquier intervención en el mismo sin que el paciente sienta dolor. La técnica de la anestesia terminal por vía infiltrativa consiste en inyectar el agente anestésico en el tejido celular subcutáneo, por donde transcurren las ramas terminales de los nervios, interrumpiendo a este nivel el impulso nervioso. Para realizar esta técnica tendrás presente medidas de asepsia y antisepsia y realizar la técnica adecuada. La más utilizada para suturar heridas consiste en infiltrar el anestésico local por debajo de los bordes de la herida sin atravesar la piel. Profundiza en estas técnicas en tu libro de texto. Una variante de la técnica infiltrativa es el bloqueo de campo, que permite realizar procederes quirúrgicos menores y operaciones mayores por un cirujano. La técnica se basa en hacer 4 abones subcutáneos que forman un rombo en el área quirúrgica. Posteriormente, por cada uno de los abones se hace avanzar una aguja en dirección al abón más próximo, infiltrando el anestésico, proceder que se repite con el resto de los abones, quedando el área quirúrgica lista para la operación. La anestesia tópica es otra variante de la anestesia local, que se utiliza particularmente en las mucosas de la conjuntiva, la faringe, las encías, la uretra y la vagina, sitios donde únicamente hacen efecto los agentes anestésicos por contacto, que tienen la suficiente potencia para producir anestesia. La anestesia por refrigeración se realiza tratando de congelar el miembro a operar, empleando para ello el hielo. Ha sido utilizada para realizar operaciones mayores, como son amputaciones en pacientes muy graves o en casos de guerra en países fríos. Los anestésicos locales son compuestos que bloquean de manera reversible, selectiva y temporal la conducción del impulso en cualquier parte del sistema nervioso a dosis terapéuticas, sin afectar otros tejidos. Estos se clasifican según su estructura química en derivados de los ésteres, cocaína, procaína, tetracaína y benzocaína, derivados de las amidas, lidocaína, bupivacaína, mepivacaína y dibucaína. En la tabla se muestran los anestésicos locales más utilizados en la práctica médica, según su latencia, potencia y duración de los efectos. Los anestésicos locales, según su coeficiente de partición o solubilidad y potencia, se muestran en la siguiente tabla. Para su uso racional en la práctica médica es necesario conocer las dosis máximas de los anestésicos locales, como se muestran en la tabla. Recuerda que varían en adultos, niños y pacientes debilitados. Las reacciones adversas de los anestésicos locales son leves, pero en ocasiones desencadenan efectos que pueden causar la muerte del paciente. Las que tienen dos causas fundamentales:
la hipersensibilidad o idiosincrasia a la sustancia química y la intoxicación por sobredosis. Las reacciones adversas de los anestésicos locales pueden ser estimulación del sistema nervioso central, depresión del sistema nervioso central y reacciones alérgicas. La estimulación del sistema nervioso central puede manifestarse como una embriaguez alcohólica, ansiedad, inquietud, cefalea, trastornos visuales, náuseas, vómitos, contracciones musculares, convulsiones, hipertensión arterial, bradicardia y en casos graves, apnea por convulsiones y muerte por hipoxia. La depresión del sistema nervioso central causada por anestésicos locales se caracteriza por ser de tipo descendente, produciendo síntomas y signos como estupor, analgesia, pérdida de la conciencia con flacidez y relajación muscular, hipotensión arterial, pulso débil y fino, palidez, sudoración y bradipnea. Las reacciones alérgicas más frecuentes con el uso de estos fármacos son urticaria, erupciones de la piel, conjuntivitis, rinitis, edema angioneurótico, broncoespasmo y reacciones anafilactoides. Al finalizar la actividad orientadora, podemos arribar a las siguientes conclusiones. La anestesia general es utilizada en cirugías de gran magnitud y puede clasificarse según la vía de administración, el circuito y si hay o no reinhalación. La anestesia regional puede ser raquídea, peridural, paravertebral, plexal, troncular y terminal. La anestesia local está indicada para bloquear la sensibilidad en un área limitada y se utiliza en procederes que están al alcance del médico integral comunitario en los escenarios de la profesión. En la próxima actividad orientaremos el estudio de los tumores de mama y las particularidades del examen físico en cirugía que debe tener en cuenta el médico integral comunitario para realizar el diagnóstico precoz de afecciones frecuentes en la comunidad.